abruman las sequías, el bosque desaparece, languidece nuestra tierra tras el éxodo de los hombres buenos. Debemos tomar las riendas de este problema humano desde una visión estructural. No existe una región tan históricamente integrada y unificada, no por hermandades sentimentales, sino por el carácter interprovincial de los ríos que nos atraviesan. Santiago del Estero es el norte del país. No es posible pensar en la provincia sin observar todo lo que está antes y todo lo que viene después. Bernardo Canal Feijó, 1945. Ningún río de Santiago del Estero nace dentro de los límites provinciales. Cómo recuperar la agricultura, la ganadería y cómo revertir el deterioro de los bosques cuando pareciera que el cauce viene prestado. ¿Qué puede hacer el Estado con todo esto? ¿Y qué rol pueden tomar los privados en la construcción de un proyecto que planifique la economía, lo social y cultural en la región? Estas eran algunas de las preguntas que se trataron en el PINOA, el primer Congreso de Planificación Integral del Noroeste Argentino, realizado en Santiago del Estero, Argentina, 1945. Conversamos con Ana Teresa Martínez sobre las preocupaciones y expectativas que tenían los intelectuales de la provincia en una Argentina convulsionada entre los comicios y la asunción que llevaron a Juan Domingo Perón a su primer mandato como presidente y cuando la planificación nacional, el primer plan quinquenal, estaba a punto de ser anunciado. Compro modelo de desarrollo para Santiago del Estero. Compro modelo de progreso. Busco patrón hacendado burgués agrario. Busco plan de modernización. Compro planificación. Señor y señora, busco apoyo para el neodesarrollo. Estás escuchando Proyectos de Provincia, un podcast donde intentamos analizar los proyectos de desarrollo implementados en Santiago del Estero, Argentina, desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Nos preguntamos, ¿cómo es que estos proyectos han incidido en la configuración de las desigualdades persistentes y cómo los grupos sociales participaron a través de prácticas discursivas, estatales y económicas? ¿Cuál es la configuración histórica en la provincia santiagueña? ¿Qué prácticas, normativas y decisiones se tomaron en nombre del Estado? Queremos aprender sobre las desigualdades con sus conflictos y tensiones. Acompáñanos. El PINOA es el primer Congreso Integral de Planificación del Noroeste Argentino, un evento ocurrido en septiembre de 1946 en Santiago del Estero, que de manera un poco extraña definía al NOA a partir de una serie de provincias que no son las habituales. El NOA para el PINOA era la provincia de Salta, Jujuy, Catamarca, los territorios nacionales de Chaco y Formosa y una parte de la provincia de Santa Fe. Es decir, un conjunto de provincias y de territorios nacionales en la época que estaban articulados en torno a las cuencas de los ríos Dulce y Salado. Y esta era la estructuración del NOA para este grupo de intelectuales que lo convocó en mayo de ese año, lo realizó en septiembre, en un momento bastante particular porque el gobierno peronista recién asumido, el primer gobierno peronista, va a desarrollar o va a proponer en el Congreso Nacional el primer plan quinquenal, es decir, una planificación para todo el país. Es decir, es un momento marcado por mucha incertidumbre, por expectativas, por un no saber muy bien todavía qué va a hacer este nuevo gobierno, pero tener algunas pistas. Y estas pistas están vinculadas con la intervención del Estado, es decir, con la planificación. En realidad, para los convocantes del PINOA, el gobierno peronista que estaba por asumir era un gobierno conformado por una coalición armada rápidamente de outsiders de la política. Perón era un poco eso para estos intelectuales. En realidad, los convocantes del PINOA estaban todos en la oposición porque constituían ese grupo de intelectuales locales que no solamente eran productores culturales, la mayoría, productores culturales, gente que escribía libros, que publicaba en los diarios, que leía y escribía, sino que eran liberales en términos políticos, la mayoría también liberales en términos económicos, y eran cosmopolitas. Constituían un poco este núcleo de intelectuales que habían planteado en la Argentina los debates del antifascismo durante la Segunda Guerra Mundial y que por eso estaban nucleados para esta época en el Colegio Libre de Estudios Superiores, una institución que era nacional, pero que
tenía una filial en Santiago desde 1941 y que pensaban la filial nacional los problemas de la nación, la filial local los problemas de la provincia. Y los dos grandes temas que los ciclos de conferencias que organizó el Colegio Libre de Estudios Superiores te van a ser como preparatorios del PINOA, porque van a tener que ver con grandes temas del PINOA como son el agua y el bosque. Ahora bien, entre medio que estos intelectuales convocan el PINOA, estos intelectuales, muchos de los cuales habían sido candidatos de la Unión Democrática, es decir, del partido, la coalición que se había planteado como opositora al peronismo. Habían sido incluso candidatos, en el caso de Horacio Raba, a ser diputado nacional. Entonces, estaban realmente en la oposición, eran antiperonistas en la medida en que se puede hablar de un antiperonismo en un peronismo inicial, pero en este momento lo que estaba claro era que qué es lo que venía a ser en términos muy generales este gobierno, estaba claro. ¿Por qué? Porque lo podían leer en el proceso que había tenido el gobierno que asumió el Estado en 1943 por el golpe de Estado, y la intención que tenían era apartarse del modelo agroexportador de materias primas como única fuente de recursos para el país e importadora de productos terminados, que había llevado al país, y esto era un diagnóstico muy compartido en ese momento en la élite, había llevado al país a una situación de agotamiento que se había hecho evidente durante las dos guerras mundiales. Tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, lo que está claro es que la Argentina es un país completamente dependiente, que solo produce carnes y cereales, que necesita comprar afuera a precios mucho más altos de lo que le pagan, esto que llaman los deterioros de los términos del intercambio, comprar afuera todo producto industrializado, y que además no tiene ni siquiera fuentes de energía propias a pesar de tenerlas. No ha explotado todavía ni siquiera el petróleo o el propio carbón en las dimensiones en las que podría hacerlo. Entonces, durante las guerras, ¿qué le había pasado al país? Y bueno, la élite se da cuenta que para poder tener energía tiene que quemar maíz, quemar trigo para hacer funcionar y dar electricidad a ciudades, o que tiene que talar los bosques de una manera impiadosa para poder hacer carbón en las cantidades en que van a necesitar los ferrocarriles para poder seguir funcionando, porque al destallar la guerra no pueden importar el carbón inglés que venían importando hasta el momento. Es decir, la Primera y la Segunda Guerra Mundial van a mostrarle a la élite argentina que necesitan desarrollar otros productos que no sean los cereales y la carne, que necesitan industrializarse, y esto es más o menos un consenso. El tema es que cuando se intenta ver las maneras de hacerlo, ahí comienzan las tensiones, porque las viejas élites van a querer posicionarse y tomar definiciones acerca de qué y cómo hay que hacer estos procesos, mientras que el Estado se erige como el garante de los intereses comunes, de los intereses de los trabajadores, de los intereses de los que han quedado hasta ahora fuera de los beneficios, que son las grandes masas de población rural y suburbana. Y entonces comienza todo este conflicto, y que tiene en el medio quién planifica la sociedad, quién planifica esta nueva etapa, quién planifica la industrialización, y qué rol va a tener el Estado, qué rol van a tener los privados, qué lugar van a tener los trabajadores en el reparto de los beneficios de esta nueva etapa. En la década del 30, la Argentina había iniciado un pasaje y habían comenzado a pasar de algo que se llamó el intervencionismo defensivo, es decir, las élites que empiezan a permitir pequeñas intervenciones del Estado acá y allá, aceptando que al final el Estado no se autorregulaba tanto como parecía, a lo que se va a llamar un intervencionismo planificador del Estado. Y aquí va a haber un personaje muy importante y poco conocido de la historia argentina, que es Alejandro Bunge, un intelectual católico social, que un poco en esta línea de la tercera posición, que después va a dirigir Perón, y en la línea de Max Weber y de todos los que consideraban que la economía tenía que ver con las historias, tenía que ver con las poblaciones, tenía que ver con todas las cosas que pasan en un país y no solamente con un mercado autorregulado. Y la idea de la nueva Argentina también es de Alejandro Bunge. Ni un liberalismo salvaje,
ni un Estado que ahogue la iniciativa privada. Entonces, Alejandro Bunge veía la necesidad de una intervención más fuerte del Estado, una diversificación de la economía, una industrialización del país y al mismo tiempo de la formación de una burocracia técnica estatal que pudiera llevar a cabo, diseñar, estudiar, tener datos sobre lo que pasaba en el país, construir estadísticas y al mismo tiempo diseñar planes y proyectos que permitieran hacer esta nueva visión del Estado. Alejandro Bunge forjó buena parte de esa burocracia técnica que después va a intervenir a partir de la Revolución de 1943 y del peronismo, y bajo las ideas que había aprendido en Alemania contra la Escuela Austríaca de Economía, que sostenía que el mercado se autorregulaba de una manera absoluta y que no hacía falta ningún tipo de presencia del Estado, ni de órganos, ni de burocracias formadas y técnicas que pudieran tener proyectos para transformar el país. En febrero de 1946, en Santiago del Estero, la fórmula Perón-Quijano había ganado por los 2/3 de los votos, es decir, por una amplísima mayoría. Y el candidato a gobernador fue un militar, Aristóbulo Mittelbach, que había nacido en Santiago, pero hacía muchos años que no estaba en la provincia, es decir, era casi un desconocido. Y sin embargo, tracciona 2/3 de los votos. Esto significa que la Unión Democrática, la coalición opositora, había quedado en una posición realmente castigada de minoría. Y estos intelectuales que precisamente pertenecían a esa oposición, habían elaborado planes, tenían ideas acerca de lo que ellos querían hacer en la provincia y no se amilanan, no se achican, sino que deciden proponer de todas maneras esas ideas. Porque este Estado interventor, este Estado que ahora se asume a sí mismo como representante de los intereses generales por encima de los partidos políticos y por encima de las corporaciones económicas, este Estado venía desarrollando una serie de políticas de planificación y sobre todo se estaba dando también instrumentos institucionales muy importantes. De hecho, después que gana las elecciones entre mayo del 46 y el momento en que Perón asume en junio, el Consejo Nacional de Posguerra que presidía Perón en el gobierno de la Revolución del 43 toma una serie de medidas realmente fundamentales para fortalecimiento del Estado. La nacionalización del Banco Central, la nacionalización de los depósitos bancarios, la creación del IAPI, el Instituto de Promoción del Intercambio, que va a manejar todo el comercio exterior, tanto en términos de importaciones como de exportaciones. Es una gran segunda ola de reformas de Estado en términos de fortalecimiento y de creación de un Estado con nuevas capacidades, con esta idea además de representar el interés general. Esto le debía haber dado a los convocantes del PINOA alguna idea sobre por dónde iban a venir las políticas de este nuevo gobierno, que ellos veían como el gobierno de un outsider, el gobierno de alguien que venía de afuera de los partidos políticos, que les abría grandes preguntas e inquietudes y que incluso identificaban como de una línea autoritaria. Entonces, el PINOA se va a constituir también como un espacio de respuesta a este proceso que está ocurriendo en el Estado Nacional y de respuesta también a cierto estado de incertidumbre acerca de cómo seguirían las cosas. Aristóbulo Mittelbach era un desconocido para la sociedad santiagueña, a pesar de ser santiagueño, y había formado una coalición tan diversa y tan compleja, donde se habían sumado radicales antipersonalistas, el núcleo laborista que sostenía a Perón y un grupo más bien conservador católico. Esto hace que la coalición gobernante va a tener muchos conflictos y mucha inestabilidad durante estos primeros meses de gobierno, durante los cuales se desarrolla el PINOA, y que al mismo tiempo esté abierta, o aparezca por lo menos como abierta, a las propuestas del resto de la sociedad, porque es un gobierno que de alguna manera, a pesar de ser muy fuerte en votos, es bastante débil en el armado de la coalición política. Esto posiblemente ha tenido que ver con el hecho de que cuando el PINOA
convoca al gobierno provincial, a pesar de ser opositores, a formar parte de este proceso de planificación. El gobierno de la provincia lo asume con beneplácito, van a formar parte de la comisión honoraria, van a intervenir dentro de las primeras jornadas del Congreso y lo van a hacer también en el marco de las propuestas que el gobernador había hecho cuando asume su gobierno frente a la legislatura. Mittelbach había prometido ocuparse sobre todo de educación, salud, seguridad, pero también ocuparse del problema del bosque y del problema de los ríos. Y dentro del tema del agua, la preocupación, la propuesta de Mittelbach era ocuparse de la canalización y un proyecto importante relacionado con el río Bermejo. Sin embargo, este no va a ser el río que va a estar en el centro del debate del Pinoa, sino que el Pinoa va a tener centrado la mirada en una perspectiva más amplia y más compleja que implicaba toda la cuenca, tanto del río Dulce como del río Salado. El 24 de febrero es una fecha que modifica completamente el campo de nuestra acción. Es el fin de una etapa de resistencia y la hora demanda de nosotros formar grupos para estudiar los problemas y proponer reformas, comenzando por las más urgentes, porque los tiempos no vienen, se hacen. Luis Reisig, 1946. El Pinoa comienza su proceso con una convocatoria que se realiza en mayo de 1946, a partir de la cual lanzan una serie de boletines que van a hacer circular entre la población, pero no solamente de Santiago, sino también, por supuesto, de las otras provincias convocadas, que son Salta, Tucumán, Catamarca, el territorio nacional del Chaco, Formosa y Santa Fe. Y ahí van a aprovechar vínculos fuertes que ya Canal Feijó tenía, tanto con la provincia de Tucumán como con la de Salta, con intelectuales locales y también con la Universidad Nacional del Litoral. A esto van a sumar la convocatoria a los gobiernos. Estos boletines van a ir planteando distintos problemas que detectan no solamente en la provincia de Santiago del Estero, sino como problemas del conjunto de la región, y van a ir anticipando estudios y trabajos que se vienen haciendo desde décadas atrás acerca de esos mismos problemas. Es decir, van a intentar abrir un debate público acerca de la planificación regional. Los boletines son muy interesantes en términos de los mapas, de la imaginación territorial que van a abrir al abrir el espacio de las provincias para tratar de pensarlas como regiones naturales, históricas, culturales, pero sobre todo regiones articuladas en torno a los ríos. ¿Y esto por qué? Es una cuestión clave. La provincia de Santiago del Estero, que es la que tiene la iniciativa y el lugar donde se va a desarrollar y donde va a estar el núcleo convocante y materializador del Pinoa, comparte un diagnóstico bastante crudo acerca de la realidad de la provincia. La provincia venía de dos tremendas sequías, la del 35-37, que había sido desoladora, donde había perdido 2/3 del ganado mayor y menor, donde se habían perdido cosechas durante 3 o 4 años y que había producido éxodos enormes de población. Y otra nueva sequía entre los años 44 y 45, que es menos famosa, pero que no fue menos cruel. Y en la provincia, estas sequías que tenían que ver evidentemente con ciclos climáticos más amplios que la provincia, pero que se sentían particularmente fuerte, y la élite provincial decía por el agotamiento del ciclo forestal, es decir, la tala de los bosques tiene mucho que ver con la furia que estas sequías adquieren en esta provincia. Pero además de la tala de los bosques, el río Salado, que solía venir con mucha agua, Canal Feijó decía, llega tullido a Santiago del Estero. Y esto ocasionaba éxodos de población tan importantes que la élite santiagueña estaba preocupada por una desarticulación social, una desarticulación de la sociedad rural campesina, donde en el campo quedaban solamente mujeres que no podían ocuparse de mucho, y los niños y los ancianos. Toda mujer con fuerza y hombre con capacidad útil migraba
a buscar recursos en otras provincias y a veces volvía y a veces no volvía. Y esta desarticulación del mundo rural, de la mano de obra del mundo rural, para decirlo en términos capitalistas, te preocupaba a esta élite. Y la pérdida además del folclore, de la música, de la cultura, de la historia de este mundo rural que había sido tan rico. Para evitar entonces estos éxodos, había que asumir que el ciclo forestal se había agotado y que era importante recuperar el pueblo de agricultores y pastores que, como decía Horacio Raba, duerme en nuestra tierra, en nuestra historia, un pueblo de agricultores y pastores que hay que volver a despertar. Entonces, esta necesidad de recuperar la agricultura y la ganadería requería de un elemento fundamental que era el agua. Y recuperar el agua era recuperar caudales en la cuenca del río Dulce y Salado. Y en este momento la élite santiagueña los veía amenazados por los proyectos que tanto la provincia de Salta como la provincia de Tucumán venían proponiéndose de embalses y de endicamientos de estos ríos en las zonas altas de los cauces. Los salteños tenían en mente los embalses de Huachipas, El Tunal y Cabracorral, los tucumanos del Cadillal, Dique Escava y otros endicamientos afluentes del río Dulce, y los santiagueños que venían a iniciar el dique Los Quiroga, que todavía estaba en construcción, y tenían una serie de proyectos tanto para el río Dulce como para el río Salado, sentían que no iban a poder realizar esos proyectos en la medida en que los diques aguas arriba los iban a dejar sin agua. En el Pinoa se van a proponer y se van a crear, al menos en los papeles, dos instituciones. Una es el IPINOA, es decir, el Instituto de Planificación Integral del Noroeste Argentino, y en ese integral pensaban planificación económica, social, política, del reparto de la tierra, de la organización de cooperativas, la educación, de la salud, es decir, de todos los ámbitos de la vida social y económica del NOA, que, como decía Canal, es una región histológicamente unida, o sea, unida por las células, unida casi por la biología, no necesariamente por acuerdos amables y fraternidades históricas, sino más bien por necesidades económicas que hacían que una provincia no pudiera desarrollarse plenamente sin tener en cuenta el desarrollo de la otra provincia. El tema del agua era tal vez el tema más claramente evidente, pero también había otros. Canal Feijó solía decir que tanto el obraje maderero como la zafra azucarera no eran industrias sino problemas sociales, porque el movimiento de población que provocaban y la desarticulación de las poblaciones que provocaban se convertían en problemas muy graves que debían ser tenidos en cuenta todas las provincias que quedaban afectadas y no solamente en la zona núcleo donde estaban los genios azucareros. Entonces, esta zona histológicamente, decía Canal Feijó, unida, necesitaba un instituto que la planificara y tenía que ser un instituto autárquico. Ellos proponían como una especie de gran asesor privado de la que no participaban autoridades gubernamentales. Hay que decir que el día que empieza el PINOA, en la apertura de la que participa Aníbal Oberlander, el ministro de Obras Públicas, va a presentar un proyecto de un instituto de planificación provincial, ya no regional como estaba proponiendo el PINOA, sino un instituto provincial conformado por autoridades de la provincia y con alguna pequeña representación de los colegios de abogados, de los sindicatos de maestros, de los médicos, etcétera, etcétera. Esta propuesta que hace Aníbal Oberlander el primer día, evidentemente, va en contra de este IPINOA que está proponiendo, o por lo menos roba buena parte de la letra de este IPINOA que estaba proponiendo el conjunto de estos ciudadanos que querían una planificación que más allá de las provincias planificara todo el territorio y más allá de las autoridades tuviera una fuerte y predominante participación de representantes fundamentalmente del mundo privado.
El segundo, incluso más audaz proyecto que crea el PINOA es el CHINOA, es decir, la Corporación Hídrica del NOA. Una corporación que en la cabeza de estos intelectuales se asemejaba a la Corporación del Valle del Tennessee en Estados Unidos, un proyecto que evaluaban como sumamente exitoso, que había logrado levantar zonas muy deprimidas de Estados Unidos en torno al río Tennessee. Ellos esperaban construir una corporación similar, apelando a la autoridad de planólogos norteamericanos tan importantes como Lewis Mumford, a quien Canal Feijóo había conocido en Estados Unidos, que había sido muy leído además por muchos de los integrantes del PINOA y era una referencia importante para Miguel Figueroa Román, el sociólogo tucumano que secundaba junto con el arquitecto húngaro Kalnej a Canal Feijóo durante la elaboración del PINOA. Estos intelectuales, junto además con los planes de Millot, que había elaborado toda una propuesta de canalizaciones, de creaciones de planes de riego y de medicamentos para la cuenca del Dulce a la altura de Santiago del Estero, estos intelectuales proponían entonces avanzar con la creación de una corporación como la del Valle del Tennessee en Estados Unidos, que se llamaría CHINOA, que debía ser un ente autárquico que a partir del momento de su creación controlaría el uso de las aguas de los ríos Bermejo, Salado y Dulce en su totalidad, desde el naciente hasta la desembocadura, y controlaría todos los bienes muebles e inmuebles y el personal de la nación y de las provincias que estuvieran afectados a cuestiones de irrigación. Es decir, era un proyecto realmente muy importante que controlaría una parte muy importante del territorio del país con un ente autárquico cuyas autoridades debían ser nombradas por el Poder Ejecutivo de la Nación y aceptadas con 2/3 de acuerdo del Senado. Cuando uno piensa que estos convocantes del PINOA eran todos de la oposición, uno se imagina, posiblemente extrapolando discusiones posteriores, que el gran clivaje tuvo que haber sido peronismo-antiperonismo. Y no fue ese el clivaje. El clivaje que dividió el Congreso fue la discusión precisamente entre estos intereses que estaban en juego y especialmente los que tienen que ver con el agua. Hubo 3 grandes temas de discusión. Uno era el bosque, otro fue la subvención de la industria azucarera humana, pero el tema que se llevó realmente las discusiones más feroces y que atravesó el Congreso y que aparece en todas las fuentes que uno pueda consultar es la discusión precisamente por la creación del CHINOA y el control de las aguas de los ríos Dulce, Salado y Bermejo. Precisamente porque cada una de las provincias aquí tenían sus planes, tenían sus proyectos, tenían sus intereses puestos y querían llevar a cabo aquello que se habían propuesto. Pero además podemos pensar, ya existía la ley de coparticipación federal, las provincias no tenían la autonomía económica, tenían a lo mejor un poquito más que la que tienen ahora, pero muy poca, y entonces ellos sabían, los gobernadores, que su carta mejor para gobernar era negociar con el gobierno nacional. Y esta propuesta de una organización regional en torno a las cuencas de los ríos les parecía demasiado arriesgada, políticamente difícil de concretar. Aquí uno podría ver como un clivaje entre miradas intelectuales y técnicas y miradas políticas de lo que significa la organización y las decisiones políticas cotidianas. Estas tensiones hicieron que luego de muchas discusiones el CHINOA se creara, pero se creara como una especie de victoria pírrica, es decir, de esas victorias que finalmente son por el momento y no adquieren demasiadas consecuencias en la realidad. Fue un objeto de discusión especialmente con los salteños y formaba parte del PINOA como delegado de Salta el ingeniero Peralta, que venía de publicar un libro precisamente diciendo que el gran problema del salado era que cuando entraba a Santiago del Estero se derramaba en bañados y entonces el 80% del agua que le entraba no llegaba más allá de los bañados. Entonces, en medio de ese debate, el CHINOA se crea, pero se crea sin tener lo único que le hubiera permitido desarrollarse posteriormente, que era el consenso entre las provincias.
Concluyendo, el primer Congreso de Planificación Integral del Noroeste Argentino fue exitoso si pensamos que logró convocar a ciudadanos de la sociedad civil, representantes de organizaciones diversas y de todas las provincias invitadas. Incluso contó con la participación de representantes gubernamentales a pesar de ser un congreso convocado por un grupo opositor al que acababa de asumir la gobernación local. Hay que valorar el PINOA como un momento de puesta en práctica de la democracia, donde se debaten públicamente los problemas de la región. Sin embargo, esta victoria no pudo trasladarse en acciones concretas a largo plazo. Las jornadas conclusivas del PINOA fueron, la verdad, una especie de ping-pong entre los actores no santiagueños y los actores santiagueños que habían desarrollado el Congreso. Mientras Salvador Dana Montaño, desde la Universidad del Litoral, decía las provincias y el federalismo está construido sobre la realidad histórica de las provincias y es agregar una realidad burocrática más, crear un IPINOA. Acto seguido, Pedro Almonacid, que hablaba desde el Banco Central, pero desde Santiago del Estero, decía qué maravilla que hayamos logrado el IPINOA y el CHINOA. Y después venía Juan Bedates hablando desde Salta y diciendo qué bien que en la provincia de Santiago del Estero se haya creado un instituto de planificación provincial dirigido por las autoridades, mucho mejor que los institutos privados que surgen de este Congreso, donde las discusiones son entre juristas e intelectuales. Y acto seguido, finalmente, cerraba Lorenzo Facio Rojas desde Santiago del Estero diciendo qué bueno que este sueño de visionarios de la planificación hídrica del noroeste haya podido realizar. Es decir, muy amablemente los distintos oradores fueron recuperando hasta el final las serias diferencias que habían atravesado el Congreso y que hicieron que en buena medida todo lo que el Congreso había decidido luego quedara, por lo menos en términos regionales, en los papeles. Terminado el Congreso, se demoró mucho en haber actas oficiales, tanto se demoró que un participante de Santa Fe se apuró en escribir un libro sobre el PINOA que relata un poco todos los debates y que es una fuente muy interesante porque se puede contraponer con las actas oficiales que salieron recién en final de 1947, editadas por Miguel Figueroa Román y que selecciona bastante los temas que aparecen. Fueron repartidas a los gobiernos provinciales, que también las enviaron a las bibliotecas y las hicieron objeto de presentaciones, de recordatorios del evento. Y sin embargo, el IPINOA, el Instituto de Planificación Integral del Noroeste Argentino, la evidenció largamente en Santiago hasta que finalmente se disuelve. Sí fueron productores, junto con Figueroa Román desde Tucumán, de un segundo congreso en el año 1950 que se realizó en Salta, pero que, como dijo Canal Feijóo años después, el PINOA no alcanzó a dar frutos, el gobierno nacional se interpuso y los gobiernos provinciales no estaban en condiciones culturales y morales para interesarse en este empeño. El segundo PINOA tuvo otras características, trató de otros problemas y nunca retomó esta articulación de la región como una unidad construida a partir de los ríos. Cuando Canal Feijóo publica de la estructura mediterránea argentina, donde retoma el tema del PINOA, le manda este libro a Absalón Rojas Hijo, que era diputado nacional en ese momento, y Absalón Rojas Hijo le responde: muy bueno su libro, muy interesante todo su planteo, pero poco o nada de común tienen actualmente en el plano económico las provincias forzadas a entrar en PINOA, como gatas en una bolsa de gatas. Por eso la asamblea de PINOA fue como fue, por momentos, según mis noticias, con arañazos y maullidos. Si cada zona del país se reuniera según sus conveniencias, el país se disgregaría. Las provincias, en cambio, son realidades históricas. PINOA, concluía Absalón Rojas Hijo, es una concepción meramente intelectual, una mala concepción intelectual. El PINOA entonces queda en la memoria de la provincia de Santiago del Estero como un intento frustrado, no porque no haya podido generar un momento importante en términos de democracia. Cuando uno piensa que un grupo de ciudadanos convocó creyendo en la democracia, es decir, en la capacidad electiva, reconociendo que habían perdido las elecciones, pero que no dejaban por eso de ser interlocutores válidos del nuevo gobierno, crean este espacio de debate y de planteamiento de los graves problemas
problemas de las provincias del norte, especialmente mirados desde los problemas de la provincia de Santiago del Estero. Y quedó, sin embargo, en la memoria de la provincia como un intento fallido, un intento de abrir un debate público, pero que no pudo concretar sus objetivos, que no pudo plantear un nuevo proyecto de desarrollo para la provincia y las instituciones que proponía para poder llevarlo a cabo. De alguna manera fue anacrónico por el reclamo del lugar de la intervención privada en un momento en el que se estaba precisamente construyendo un Estado o consolidando un Estado que se pensaba a sí mismo como por encima de los intereses de los privados y por encima de los intereses de los partidos políticos, como representando el interés general y en este sentido en una línea de construcción de un Estado planificador, previsor, que no dejara sujeta ya el país al libre mercado, en la línea de aquellas intenciones, de aquellos planteamientos de Alejandro Bunge, tan en contra de la escuela austríaca y tan a favor de pensar la economía como un conjunto complejo, multicausal, de donde las sociedades juegan en la economía también las cuestiones culturales, sociales, políticas. Entonces es de alguna manera anacrónico por el reclamo de esta prioridad de la intervención privada y por otro lado extemporáneo tal vez por la audacia con la que plantearon un regionalismo para el que evidentemente, como calibraba Canal años después, las provincias no estaban en condiciones de interesarse en el empeño, seguían encerradas en intereses particulares de cada una de las provincias y dada la estructura de los impuestos de la Argentina, sabiendo que su principal carta política era negociar con el gobierno nacional más que aliarse entre ellas para constituir un espacio de intereses comunes, negociados y debatidos democráticamente entre las diversas provincias.